Hola, el presente video corresponde al ejercicio sobre arreglo de discos de la materia de redes 2 de la Universidad Tecnológica, para lo cual utilizaremos el entorno de una máquina virtual con el sistema operativo previamente instalado Windows Server 2012 dentro del ambiente del simulador virtual de máquinas virtuales VirtualBox. Esta actividad consiste en dos partes. En la primera parte, que consiste en la creación de arreglos, instalaremos primeramente dos discos duros desde el simulador. Posteriormente, a partir de tener ese nuevo hardware, crearemos 4 volúmenes de discos de acuerdo a como se muestra en este breve resumen. En la segunda parte del ejercicio se nos solicita que creemos un volumen reflejado o de espejo del sistema operativo de esa máquina virtual. Pasaremos pues a posicionarnos sobre la máquina virtual que posee el Windows Server 2012. Seleccionamos la parte de almacenamiento y, tal como nos indica la guía, procederemos a agregar primeramente una tarjeta controladora del tipo SCSI. Agregamos pues la tarjeta y ahora que tenemos agregada la tarjeta, procedemos a agregar los dos dispositivos o discos duros que nos solicitan en la guía. Como no tenemos el disco creado, creamos un disco nuevo. Dejamos por defecto el tipo de unidad de disco duro que genera el simulador. De la misma forma, dejamos por defecto el tipo de almacenamiento que nos proporciona esta herramienta, es decir, la reservada o reservado dinámicamente. En esta parte debemos de introducir el nombre del disco duro, de los discos duros que vamos a emplear. Tomamos pues el nombre del primer disco y luego determinamos el tamaño que éste contendrá. Presionamos sobre el botón de crear y se ha creado nuestro primer disco. De la misma forma procederemos a crear el segundo disco que se nos solicita en la guía. Y listo. Ahora que ya tenemos creado ambos discos, podemos proceder con iniciar el sistema operativo de la máquina virtual. En este momento yo realizaré una breve pausa del video para no prolongar el mismo. Ahora que ya se inició el sistema operativo, procedemos a ingresar a él. Esperamos a que Windows Server termine de cargar. Y lo primero que se nos mostrará será la consola de administración del servidor. Seleccionamos la pestaña de herramientas en la parte superior derecha del panel de administración. Y dentro de el menú contextual
seleccionamos la parte de administración de equipos. Esperamos a que la máquina responda y nos proporcione el menú de administración de equipos. Y ahora seleccionamos en la parte izquierda del panel administración de discos. Cuando seleccionamos la pestaña de administración de discos, automáticamente se nos muestra un asistente para inicializar los discos. Esto es necesario realizarlo porque de lo contrario no podríamos tener acceso a ellos. Una vez aceptamos el asistente de inicialización de discos, se nos muestran en pantalla, en la parte inferior central del panel, los discos que nosotros previamente agregamos al entorno del simulador. Pasaremos pues a realizar la primera parte del volumen, de la creación de arreglos, perdón. Se nos pide que creemos un volumen simple de discos. Para ello vamos a utilizar uno de los discos. Seleccionamos pues el disco número 1, fijándonos, presionando un clic derecho sobre el mismo y seleccionando la opción de nuevo volumen simple. Automáticamente nos muestra el asistente para crear un nuevo volumen simple. Presionamos siguiente. Nos solicita que le especifiquemos el tamaño del volumen. En este caso utilizaremos todo el volumen del disco, es decir, todo el tamaño o espacio del disco. Le damos siguiente. Posteriormente nos solicita la unidad que le asignaremos a ese volumen de disco. Por defecto está en E, pero podríamos seleccionar cualquiera de las letras que están disponibles según las opciones que se muestran en pantalla. Le damos siguiente y posteriormente nos aparece una pantalla donde nosotros podemos definir el tipo de parámetros para formatear el volumen que estamos configurando. En este caso dejaremos todas las opciones por defecto, a excepción de la etiqueta del volumen, que eso se refiere al nombre que contendrá nuestro dispositivo. Pondremos pues el nombre que es proporcionado en la guía. Y presionamos siguiente. El asistente nos muestra un breve resumen de todas las tareas que ejecutará. Simple y sencillamente presionamos sobre finalizar. Una vez nosotros presionamos, nos lleva nuevamente al panel de administración de equipos, y si no tenemos ningún problema por crear dicho volumen, se nos mostrará en la parte superior central del panel el nombre del nuevo volumen creado junto con el tipo de distribución, el tipo de sistema de archivo de ficheros, así como la letra que ha sido asignado para ese volumen. Podemos confirmar que nuestro disco está activo abriendo el explorador de Windows. Nos posicionamos sobre equipo y vemos que nuestro disco duro está activo con la totalidad de su espacio. Cerramos pues y procederemos a realizar la segunda configuración.
En esta configuración se nos solicita que creemos un volumen distribuido. Para este caso necesitaremos utilizar ambos discos. Por tal razón, primeramente lo que tendremos que hacer es eliminar el volumen que hemos creado con anterioridad, es con el disco 1. Esto es pues necesario para realizar el tipo de arreglos que se nos está solicitando en el segundo punto. Nos posicionamos sobre la zona del disco 1 que tenía un volumen simple, que no lo dije en su momento, pero vale la pena aclarar que se muestra de color azul, a diferencia del que no ha sido configurado, nos muestra una franja negra. Procedemos pues seleccionando un clic derecho y eliminamos el volumen. Nos aparece una advertencia del sistema sobre la acción que vamos a ejecutar y simple y sencillamente decimos que sí. Nuevamente nuestro disco toma el mismo color de la franja negra tal y como lo muestra el disco 2. Para realizar este volumen, el volumen distribuido, simple y sencillamente tenemos que presionar clic derecho sobre cualquiera de las zonas de los dos discos y seleccionando en el menú contextual la opción de nuevo volumen distribuido. Nos aparece el asistente, presionamos siguiente y luego acá se nos muestra los discos que están disponibles y los que están seleccionados. Como se trata de un volumen distribuido, es necesario tener al menos 2 discos operativos. Seleccionamos pues el disco que está a la izquierda como disponible y lo agregamos a conjunto de discos seleccionados que se encuentran a la derecha. Presionamos siguiente. Posteriormente se nos muestra, así como en el volumen simple, la posibilidad de cambiar la asignación de la letra que será proporcionada al nuevo volumen. Le damos siguiente y luego acá nuevamente se nos solicitan datos para el formateo de este volumen. Cambiaremos únicamente el nombre de la etiqueta de los discos. Una vez colocada la etiqueta, podemos decirle que el formato dejamos por defecto las opciones y le damos siguiente. Nos muestra un breve resumen de las acciones que vamos a realizar y le damos finalizar. Hay una advertencia que nos hace el sistema en relación al uso de los discos. Para este tipo de arreglos el sistema necesita que los discos sean dinámicos y no básicos. Esto es una de las requisitos que el sistema operativo imponen para la creación de este tipo de volúmenes. Por lo tanto, presionamos sí a la advertencia y esperamos a que los discos comiencen a formatearse y a realizar el volumen. En este momento, como el proceso se demora un poco, procederé a pausar el video. Una vez concluido el proceso de formateo y sincronización del volumen distribuido, vemos que en la parte inferior central de nuestro panel de administración de equipo, ambos discos con una franja de color morado. Además, podemos darnos cuenta de que el volumen también se encuentra en la parte superior central de el administrador de equipos, con el tipo de distribución de volumen distribuido.
comprobamos pues la existencia de ese nuevo volumen abriendo el explorador de Windows y vemos que el nuevo disco se encuentra asignado con una capacidad que representa la suma de ambos discos que participan en el arreglo en este tipo de volumen de disco. Ahora pasaremos a crear un volumen seccionado de discos. Para ello, como podemos darnos en la guía, es necesario el uso de ambos discos. En virtud de esa razón, debemos primero, en primer momento, eliminar el volumen de discos que acabamos de crear. Nos posicionamos en la zona de cualquiera de ambos discos y sobre ellos presionamos clic derecho. Seleccionamos en el menú contextual que nos aparece el comando eliminar volumen. El asistente nos muestra una advertencia advirtiéndonos de la acción que vamos a tomar, ¿verdad? Como estamos seguros que queremos eliminar el volumen, le decimos que sí. Podemos ver que nuevamente los discos recuperan el color negro que tenían anteriormente antes de haberse creado o constituido un volumen. Ahora procederemos seleccionando cualquiera de los dos discos a crear el nuevo volumen que se nos solicita en la guía. Como miramos, se trata de un volumen seccionado. Presionamos clic derecho sobre el disco 1 y en el menú contextual seleccionamos nuevo volumen seccionado. Nos aparece el asistente, presionamos siguiente y del conjunto de discos que están disponibles, que están a la izquierda de la pantalla, lo agregamos al conjunto de discos seleccionados que está a la derecha de mi pantalla. Una vez agregado el disco, acepto los demás valores que se muestran en el menú por defecto y procedo a continuar con la configuración de este nuevo volumen. Al igual que el anterior, me da la opción de elegir una unidad. Yo lo dejo por defecto y le doy siguiente. Y ahora en esta parte, en la parte de configuración para el formateo del nuevo volumen, lo único que hacemos es cambiar la parte de la etiqueta de volumen, ya que los demás datos utilizaremos los que se encuentran por defecto. Escribimos pues un nombre representativo para el tipo de volumen que estamos actualmente configurando y posteriormente presionamos sobre el botón de siguiente. El asistente nos muestra un resumen de las acciones que se realizarán. Damos siguiente. Nuevamente el asistente nos advierte que los discos deben de ser convertidos de básicos a dinámicos para que se puedan realmente establecer el volumen
de discos que necesitamos o que estamos solicitando. Presionamos entonces sí y comienza o inicia el proceso de formateo. Como se demora algunos minutos, yo procederé a pausar el video. Una vez concluido el proceso de formateo de los discos que conforman el nuevo volumen, nos damos cuenta que en el panel central inferior de administración de equipos, el color de las franjas que componen los discos en este nuevo módulo, en este nuevo volumen, han cambiado a un color verde, y el nombre que establecimos para el volumen junto con la letra que le asignamos aparece en la parte superior central del panel, al igual que el tipo de volumen que seleccionamos. Abrimos nuestro explorador y vemos que efectivamente el nuevo volumen ya se encuentra activo. Continuando con la guía, se nos solicita crear un RAID 5. Para crear un RAID 5 se necesitan como mínimo de 3 discos. De acuerdo a lo que nosotros hemos estado utilizando en nuestra máquina virtual, no cumplimos con ese requisito. Por tal razón se hace necesario que primero apaguemos el sistema operativo, y de acuerdo a la guía se nos solicita que debemos de agregar una indicación del por qué nosotros vamos a realizar esta desconexión temporal del servidor. Pues cerramos el administrador del servidor y con Alt F4 procedemos a apagar. Nos aparece la consola para apagar el administrador, y en la sección de rastreador de eventos seleccionamos el evento por el cual nosotros vamos a apagar el servidor. Vamos a proceder a instalar nuevo hardware, y aquí dentro del comentario vamos a proceder a escribir el motivo por el cual vamos a apagar este servidor, y el motivo va a ser que vamos a agregar un nuevo disco para realizar un arreglo RAID 5. Una vez apagado el servidor, procedemos a la sección de almacenamiento en VirtualBox, y dentro de la controladora SCSI agregamos un nuevo disco, tal como agregamos los discos anteriores. Dejamos por defecto los parámetros del inicio, situamos el nombre del tercer disco, seleccionamos el tamaño, que en este caso son 10 GB, y creamos el disco. Una vez creado el disco, procedemos a aceptar y nuevamente encendemos nuestra máquina virtual. Una vez iniciado Windows Server y haber ingresado a la consola de administración de discos, se inicia automáticamente el inicializador de disco. Esto es debido por el disco que agregamos en VirtualBox. Procedemos entonces a aceptar el mensaje del asistente, y observamos que al final de la lista de los discos está nuestro tercer disco todavía no asignado. Procedemos pues a eliminar el volumen
seccionado que teníamos anteriormente, ya que como se muestra en nuestra guía, para generar el tipo de arreglo de RAID 5 es necesario el uso de al menos 3 discos duros como mínimo. Eliminamos el volumen presionando clic derecho sobre la zona de cualquiera de los 2 discos que poseen este arreglo y seleccionamos eliminar volumen. Nos advierte el sistema de la acción que vamos a realizar y le decimos que sí. Vemos cómo al eliminar el volumen cambian la franja de color de cada uno de los discos y el volumen desaparece de la parte superior del panel central del administrador de equipos. Damos clic derecho sobre cualquiera de los 3 discos y ahora se nos activa la opción de nuevo volumen RAID 5. Seleccionamos pues esa opción y se nos habilita el asistente para crear este tipo de volúmenes. Damos clic en siguiente y seleccionamos los discos que están disponibles y que formarán parte del conjunto de discos que formarán este tipo de arreglos. Las demás opciones las dejamos por defecto y le damos siguiente. En la asignación de la letra o la ruta de acceso lo dejamos por defecto y le damos siguiente. Y en la parte de la configuración para el tipo de formato, simplemente cambiamos el nombre de la etiqueta que tendrá el volumen. Colocamos pues un nombre representativo para este nuevo volumen. Le damos siguiente. El asistente nos muestra un resumen de las acciones que procederá a realizar y le damos clic sobre el botón de finalizar. Nos aparece la advertencia nuevamente del administrador del disco, en el sentido de que los discos se convertirán en dinámicos para poder realizar este tipo de volumen, y le decimos que sí. En este momento se inicia el proceso de formateo de los 3 discos. Una vez terminado el proceso de formateo del volumen de los discos que participan en el mismo, vemos que la franja de color que anteriormente fue negra cambia a color celeste, y el arreglo en la parte superior central del administrador del equipo se muestra, es decir, el nombre que pusimos junto con la letra que asigna y el tipo de distribución de arreglo de discos que tiene el volumen. Abrimos pues el explorador de Windows para ver, y efectivamente encontramos el nuevo volumen formado por los 3 discos que hemos instalado en la máquina virtual. Con esta parte pues procederíamos pues a completar la primera parte del ejercicio acerca de el arreglo de discos.